Bueno, estamos iniciando la grabación de este encuentro de apoyatura virtual del día 9 de octubre de 2020, de la materia psicoanálisis. María Antonia, creo que te quedó el micrófono abierto y el resto de la gente que tenga el micrófono abierto, por favor, mientras no haga uso de la palabra, siléncielo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, profe. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con las misceláneas. Han tenido un par de encuentros de los viernes con el profesor adjunto Edgardo Malaspina. En tanto, yo estuve afectada a otras actividades universitarias que son relativas a mi tarea de investigadora. Habrán visto que esos viernes tampoco estuvo presente Gabriel y que, bueno, no recuerdo si Delfina estuvo o no todos esos viernes y Juliana, como Juliana se la banca, digamos, y puede estar en todas partes, ella está en tareas relativas a investigación, pero también está acá. Bueno, bromas más, bromas menos, a mí me tocaba participar en en distintas actividades relativas a mi tarea de investigadora. Yo creo haberles comentado en algún momento que nosotros tenemos dentro del CURSA un proyecto de investigación al cual me toca dirigir, que se llama Destinos de subjetivación en infancias y adolescencias, intersecciones y comunidad, del cual forma parte una parte de la cátedra de psicoanálisis y unas cuantas personas más, somos alrededor de 30 investigadores en este momento. Y bueno, entre las distintas tareas que hacemos, que eh, algunas son del orden de la práctica, en el acompañamiento a trabajadores de instituciones con infancias y adolescencias, en la puesta en marcha de sus tareas, otras relativas justamente al acompañamiento de trabajadores que se dedican a abordar cuestiones relativas a eh, la violencia contra la mujer y bueno, en distintos momentos hemos, seguridad, hemos abarcado diferentes aristas que tienen que ver con la temática que investigamos y hubo un simposio que terminó hoy, internacional, de una red de infancias y adolescencias, instituciones, niñez, de niñez e instituciones, una red interuniversitaria, internacional, de niñez, infancia e instituciones, que se llama INFEIES, ese simposio estaba pensado en la presencialidad, que durara 3 días y en la virtualidad duró 3 meses, con actividades varias todas las semanas. A mí me importa remarcar eso porque pareciera que la virtualidad es algo liviano y en realidad es algo mucho más pesado que la presencialidad. La gente que organizó ese simposio no lo organizó en 3 meses en la virtualidad por obra de la casualidad o porque consideraran que estaba bueno extenderlo, sino porque justamente no era posible condensar en 3 días virtuales toda la actividad presencial que se había pensado. Bueno, y en mi caso, yo soy una de las integrantes de esa red, como referente, digamos. Los integrantes son personas y equipos.
Y bueno, estuve, digamos, afectada a esa tarea. Gabriel, por otra parte, ha estado también participando allí de la red con otras funciones de evaluador de trabajos y de presentador de su escritura, digamos. Y pueden ver algo del material que nosotros presentamos en la revista El Hormiguero, Psicoanálisis con Infancias y Adolescencias número 4, que acaba de ser subida a la red hace muy poquitos días. En esa revista ustedes pueden encontrar una serie de videos donde van a poder ver justamente algunas de las temáticas que tocan algunos integrantes de nuestro equipo de investigación. Hay compañeras de ustedes, alumnas que han presentado trabajos. Así que bueno, hay material ahí, un poquito del material de ese simposio lo pueden ver allí. Y seguramente todo el material del simposio va a estar abierto, yo les voy a ir avisando, para que puedan ir recorriéndolo más adelante. Hubo muy interesantes conferencias de grandes psicoanalistas, tales como Marta Jerez Sanbertín, Amelia Imbriano, entre otros. Y bueno, este año nosotros, dentro de nuestro espacio interinstitucional con infancias y adolescencias, El Hormiguero, cumplimos 10 años de ese espacio. Yo cumplí, ¿cuánto cumplí? A ver, 34 años en la docencia universitaria, así que tenemos un montón de motivos para festejar y lo festejamos ¿con qué? Con trabajo. Algunos de esos trabajos los pueden ver allí en estos sitios que les mencioné. Bueno, yo decía que estábamos con las misceláneas y las misceláneas incluyen en este caso la compartida de bibliografía que hice anoche. Yo veía que ustedes iban tomando la traducción de la editorial Amorortu, porque es la que se encuentra más disponible en la web. Ustedes saben que años anteriores esto no era así, era al revés. La obra que estaba disponible, digamos, en la web, era la de la traducción de Luis López Ballesteros y de Torres, digamos, que yo muestro acá el clásico tomo de los 3 tomos en los cuales disculpen que tengo que admitir gente, ahí está. Está, digamos, dividida y concentrada la obra de Freud, y por esa época la de Amorortu no estaba disponible en la web. Las cosas por alguna razón cambiaron y es difícil encontrar en la web la obra, digamos, traducida por Luis López Ballesteros y de Torres. ¿Qué ocurre con esa obra? Yo esto se los he dicho varias veces, pero vuelvo a decirlo. La obra en la traducción de Luis López Ballesteros y de Torres tiene digamos, cuidada y guardada, conservada, la pluma de Freud en el sentido de el estilo de su escritura y la musicalidad de su redacción. Cosa que en la obra de la editorial Amorortu, que es mucho más exacta en varios tecnicismos, en varios conceptos, en torno de lo que puede ser la traducción, ese es el valor que tiene fundamentalmente esa traducción, no se encuentra conservado este rasgo. Y algunos pensamos, y yo soy una de ellas, que
el psicoanálisis tiene más que ver con el arte de lo que muchos espacios de transmisión del psicoanálisis están dispuestos a considerar. Y normalmente lo que ocurría en las cursadas presenciales era que nosotros le solicitábamos a los estudiantes que pudieran buscar por sí mismos la obra de Freud, dado que también hay algo ahí que tiene que ver con la transmisión y no solo del psicoanálisis, que es que el estudiantado se ha habituado por estas latitudes a que la bibliografía se la da el profesor o los profesores. Eso que en principio parece una ventaja es una complicación, porque ser el estudiante, el alumno, quien tiene que procurarse la bibliografía, es un espacio de búsqueda y de encuentro que produce muchísimo crecimiento. Pero las dificultades económicas relativas a las distintas épocas, se imaginan que en 34 años a mí me tocó atravesar en lo que es la enseñanza universitaria muchas crisis del país y algunas de ellas no puntuales, esto es que dejan como digamos un sedimento en relación a que la adquisición de bibliografía termina siendo de alto costo económico, no solamente para los estudiantes, para los profesores también, digo, porque a veces pareciera que el profesor universitario es alguien que, un magnate, digamos, esto no es así. Y entonces, ¿qué ocurrió? Se fue instalando a lo largo de los años la cultura de la fotocopia. Lo que nosotros hacíamos desde la cátedra de psicoanálisis era acercar la bibliografía de manera tal que los alumnos la tuvieran disponible en la fotocopiadora, menos la obra de Freud, que por tener más de 100 años era pasible de ser encontrada en las diferentes bibliotecas que estaban accesibles para los alumnos. Bueno, y vino la virtualidad. ¿Y qué pasa con la virtualidad? ¿Y qué pasa? Que ustedes tienen bibliografía digitalizada diversa de lo que implica. Disculpen que interrumpa, pero tengo que admitir a la gente que está entrando tarde. Se me va el curso del pensamiento cuando aparece la campanita y hay que admitir a alguien. Les decía que, bueno, ¿qué pasa con la virtualidad? Que nosotros ya teníamos digitalizada la mayor parte de la bibliografía el año pasado, porque había mucha gente justamente que podía incluso bajar los costos de acceso al material sin tener que acceder a comprar las fotocopias. Entonces, hacíamos nosotros, de nuestro bolsillo, una adquisición en digitalización para el material que facilitábamos a los estudiantes. Con la excepción de la obra de Freud, por las mismas razones, para que los estudiantes pudieran buscarla. La cuestión es que yo fui viendo con preocupación a lo largo de todos estos meses que lo veía en las preguntas de ustedes, que vuelvo, digamos, a transmitirles mi alegría en relación a que en las preguntas de ustedes yo veo que leen y que eso es la única manera de poder cursar esta materia. Y cuando digo cursar no hablo de cursada, hablo de atravesarla. ¿Qué veía? Que hay términos en donde la poética freudiana está perdida en las preguntas de ustedes porque no han tenido acceso a la edición de López Ballesteros y de Torres. Que de hecho, para que ustedes se den una idea, Freud llegó a leer en castellano. Bueno, ¿qué con esto? A mí me daba vueltas esto y a veces las cosas tienen que
producir como en el tiempo un recorrido como para poder terminar de ubicar por dónde va la cosa. Nadie puede saber de antemano, y si alguien cree que sabe de antemano está complicado. Entonces, en ese devaneo anoche, después de mucha pelea con otro proyecto que estamos llevando adelante, que es la edición de un libro, mucha pelea con incompatibilidades de sistemas y una serie de otras cosas, miré las preguntas de ustedes y me produjo un importante impacto ver justamente que están incluso complicados con algunos términos, porque la pluma freudiana allí aparece de otro modo. Entonces ahí usé la cabeza, ¿no? Más allá de lucir mi bello cabello, y me conecté con gente del equipo de investigación preguntándoles si alguien disponía de la obra de Freud desde Biblioteca Nueva, que es la editorial que fue publicando la traducción de Luis López Ballesteros y de Torres, y una de las integrantes del equipo, que es Anaí Cuevas Encina, que es una psicopedagoga que estuvo donde están ustedes ahora hace unos cuantos años, la tenía. Y entonces nos la compartió. Así que en poquitos minutos dispusimos de eso. ¿Qué con esto? Vuelvo a decir, cada uno elige la traducción que le parece para manejarse. Sepan sí que hay algunos términos técnicos que están más conservados en Amor-Rortu, como es el caso del término pulsión. En Freud, la mayor parte de las veces donde en Ballesteros dice instinto, debería decir pulsión. Con la práctica de la lectura, ustedes mismos se van a ir dando cuenta cuándo cabe qué término. Pero bueno, en el resto hay algo para el que cultiva los oídos que ustedes se van a encontrar que tiene otro tenor en la obra traducida por Ballesteros y de Torres. Y yo quería que, ahí yo hice una ruptura con mi propio pensamiento, que me costó, que es facilitarles yo la obra de Freud, que es una cosa que creí que nunca iba a hacer. ¿Por qué? Porque yo le decía el otro día a una compañera del equipo de cátedra que hay cosas que son, como para que ustedes lo entiendan, como invitar a alguien a comer un asado. ¿Les gustaría que los inviten a comer un asado? Qué dudoso, che. Antes el asado gustaba más. Sí, Bueno, yo sé que obvio. está caro, pero ¿todavía recuerdan lo que era un A mí no. asadito? Bien. Miren, si alguien los invitara a comer un asado, se sentaran a la mesa y esa persona primero masticara el pedazo de asado y luego se los pasara. Bueno, eso sentía yo cuando pensaba que en lugar que ustedes pudieran procurarse al menos la obra de Freud, yo se la fuera a llevar. Pero la virtualidad nos sopapea de muchas maneras. Y yo lo que veía era que a ustedes les resultaba difícil conseguir esa bibliografía. La van a seguir utilizando a lo largo de toda la carrera porque van a terminar esta cursada, van a rendir, van a festejar porque rindieron bien, van a cursar psicopatología, donde van a volver sobre la obra freudiana. Van a cursar otras materias en la carrera donde van a volver otra vez sobre la obra freudiana. Entonces las van a usar muchas veces.
Y bueno, yo veía justamente que eso se les complicaba y que además estaban haciéndose de una sola versión del asunto. Y la verdad es que es importante poder tener acceso a más de una versión. Así que por eso recibieron anoche esa bibliografía compartida. La compañera que preguntó al inicio del encuentro hace un rato, antes de comenzar a grabar, si tienen que leer toda la obra completa, que son unas 3.500 y pico de páginas, yo les quiero decir que sí, pero no ahora. Tal vez cuando lleguen a mi edad la hayan leído, pero tal vez no. Para esta materia, y eso me lleva a otra pregunta que ustedes tienen, que sé que le ha llegado a una de las integrantes del equipo de cátedra, hay una pregunta dando vueltas en relación a qué textos son los que hemos trabajado hasta ahora. En general, no solamente la pregunta va relativa a los textos freudianos. Y miren, gente, es octubre, 9 de octubre. Hemos trabajado diversos textos. Todos los textos trabajados están dentro del programa de cátedra y también los pueden encontrar en las diferentes instancias que han tenido a lo largo de este acompañamiento virtual o este acompañamiento al recorrido virtual que ustedes están haciendo de esta materia. Pueden encontrarla en diferentes lugares, de acuerdo al modo que fuimos tomando de predominio en el momento. Teóricos que están subidos escritos en la plataforma, trabajo práctico y parcial, recuperatorio, videos cortos que tienen en el WhatsApp, intercambio de mensajes y de audios en los momentos en los cuales hacíamos fundamentalmente el intercambio vía el WhatsApp, porque estaban las cuestiones de conectividad que todavía hoy siguen vigentes para muchos de ustedes, por eso hoy acá somos 33 y no somos 60, ¿no? Quien fue haciendo la cursada rindió el parcial. La verdad es que creo que tiene que tener claro qué textos trabajamos. Si no, lo que pueden hacer justamente es volver sobre todo eso que les acabo de comentar, que la virtualidad hace que esté registrado. Tienen hasta videos subidos a YouTube. Entonces, tienen distintos modos de poder rastrear. No le pidan a los integrantes de la cátedra que hagan ellos un listado, porque eso sería justamente como que los inviten a comer un asado y se los mastiquen y se los conviden masticado. No estaría bueno. Pídanles otras cosas a los integrantes del equipo de cátedra. Bueno. Una cosa, las siguientes semanas van a encontrarse con que va a estar haciéndose cargo de la tarea de la cátedra el profesor adjunto Edgardo Malaspina, hasta el día 3 de noviembre, porque yo tengo una licencia que voy a usufructuar hasta ese día. Sin embargo, voy a dejarles mi legado, que va a ser el parcial, la consigna del parcial, como hemos hecho en el primer cuatrimestre. Esto es, va a estar la consigna en un PDF subida a la plataforma PEDCO y se las vamos a enviar además por el grupo de WhatsApp que tienen para este espacio en donde están todos. Ustedes vieron que hay momentos en los que la plataforma por H o por B o por J deja de funcionar un par de días, entonces habitualmente para quienes estén buscando qué textos trabajamos, nosotros vamos enviando todo por partida doble. Dejamos el registro en la plataforma, pero también lo dejamos en el grupo de WhatsApp.
bueno, van a tener de la misma manera que en el primer cuatrimestre una serie de puntos conceptuales a desarrollar desde el recorrido que ustedes quieran hacer, tomando en cuenta fundamentalmente algunos textos, pero quedando abierto eso a los textos que ustedes quieran agregar. Eso, junto con las preguntas que ustedes envían los jueves, van a ser las instancias de evaluación de esta segunda parte del año. Va a haber una instancia de recuperatorio del parcial, como hubo en la primera parte del año, y para quienes accedan a la promoción que implica tener las instancias justamente de práctico de envío de preguntas, más las instancias de práctico, de el práctico que hubo en el primer cuatrimestre, el parcial o recuperatorio rendido en el primer cuatrimestre con más de 7, quienes lleguen en esas condiciones con más de 7 puntos van a acceder a un coloquio integrador al final de este recorrido virtual. Para todas esas cosas van a ir teniendo, como tuvieron hasta ahora, fechas claramente establecidas. Las van a tener claramente establecidas en el grupo general y en la plataforma. Por eso tienen que guiarse. Bueno, ¿quieren hacer preguntas respecto de esto que yo comenté hasta acá? Profe, ¿los coloquios van a ser individuales o se va a respetar los grupos con los que por ahí se presentaban los trabajos? Somos irrespetuosos en esta cátedra. A ver, yo te cuento cómo eran los coloquios en la presencialidad. Y después te pido que consideres que el último formato o consigna lo van a saber ustedes oportunamente, pero que todavía no está. ¿Por qué? Porque depende también de qué evaluemos de ustedes hasta ahí. Esto es, en la presencialidad, el coloquio, el segundo parcial ya era oral, por ejemplo. No era escrito. Ahora tenemos una diferencia. Los coloquios eran individuales o grupales a gusto del rendidor, a gusto del alumno que se presentaba a rendir. En esta oportunidad, nosotros tenemos que permitirnos ver cómo les va a ustedes en el parcial, qué cosas tenemos que ajustar para el recuperatorio, escuchar sus sugerencias, ver, digamos, cómo sería esto en los tiempos de la virtualidad, porque, de hecho, si un simposio que iba a durar 3 días dura 3 meses, es otra variable que tenemos que poder considerar. Con todo eso, más una cuota de insomnio de nuestra parte, ustedes a tiempo van a tener la consigna. Vamos a escuchar, que eso es importante, que ustedes puedan ir diciendo, es más, lo pueden hacer hoy mismo en un chat. Acá, ahora mismo, van poniendo en el chat qué preferirían para el coloquio. Yo luego copio el chat y lo guardo. Y dentro de una X cantidad de tiempo, volvemos sobre este tema lo suficientemente a tiempo como para que ustedes tengan la consigna. Ese trabajo de que escriban ahora en el chat cómo preferirían tener el coloquio, les pido que lo hagan este rato. Hay cuestiones en las cuales no les podemos dar ninguna consigna hasta que no se las damos formalmente. Porque son muchas cosas diferentes las que tenemos que poder considerar. Bueno, no sé si eso responde tu pregunta. Sí, hay que esperar, digamos, cuestiones organizativas. Sí, pero que tienen que ver fundamentalmente con estos aspectos, algunos que nos exceden, que tienen que ver justamente con cómo organizarnos virtualmente,
pero además con cómo veamos que ustedes van en este recorrido, ¿no? Hubo en la presencialidad cursadas en las cuales la gente, por ejemplo, prefería dar el coloquio de manera individual y otras en las cuales preferían darlo grupalmente. Nosotros normalmente dábamos lugar a esa elección. Ahora no les sabría decir si vamos a poder dar lugar a esa variedad o si va a terminar habiendo, digamos, un solo modo. En principio, siempre preferiríamos poder dar lugar a la variedad, pero hay que ver, digamos, cómo se puede organizar eso con estas otras variables, ¿no? Bueno, yo no estoy viendo ningún chat por ahora. Debe ser que no quieren rendir, que no quieren tener coloquio y quieren ir al final. Eso debe ser. Bueno, gente, vamos a arrancar con la cuestión de la represión. Ven que me tomo un sorbo de... Profe, disculpe que la interrumpa antes de arrancar. Buen día. Usted dijo que el parcial, el coloquio se iba a rendir si tenías más de 7 en el primer parcial. Si tenés 7, no discúlpame, calificamos en todos, 7 puntos o más. En todas las instancias de evaluación. De una. Bueno, perfecto, gracias. Con 7, vamos para adelante. Genial, gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Mientras yo tomo mi limonada. Bueno, se ve que quieren que tome poquita limonada. Hola, Patricia. Sí. Buenas tardes. Hola. Cristóbal. Estábamos conversando con una compañera y nos surgió la duda respecto de este segundo parcial si la posibilidad de hacerlo en pareja sigue estando contemplada igual que en el primero. Yo no sé si mi marido va a querer rendir conmigo. Pero le pregunto. Sí, eso va a estar igual que en el... Pregunto también, entonces. Eso va a estar... eso va a estar disponible del mismo modo, sí. Sí. Ok, buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? Profe, ahí en el chat una compañera puso algo. Ay, a ver. Espérense que... tengo que hacer un comentario muy positivo. Yo no sé si ustedes notan alguna diferencia, pero en este momento estamos utilizando un Google Meet de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Qué tal? Costó, pero llegó. A ver, profe, con respecto a las clases en particular, pienso que era una herramienta muy buena tenerlas escritas. Si se podría volver a integrarlas, a mí me ayudaría muchísimo. Bien, miren, gente. Algunas clases van a estar por escrito y otras no. Porque, a ver, ocurre que hay todo un despliegue para hacer en relación a las clases que va teniendo que ver también con otras variables relativas, digamos, a el tema, a quién de nosotros la dicta,
Como ustedes verán, han tenido una clase escrita sobre complejo de Edipo, ¿no? Que fue uno de los últimos temas que vieron. Probablemente tengan alguna clase escrita en relación a algún siguiente tema también, pero va a haber otras que van a ser orales. Y que no van a ser clases, digo porque para mí sería mucho más, hay algo ahí también que ustedes tienen que encontrarse respecto de mi opinión sobre las clases escritas, que es, miren, no hemos tenido buenas experiencias con las clases escritas. ¿Por qué? A lo largo del tiempo. Porque ha habido mucha sujeción de los alumnos a ese escrito únicamente, como si ese escrito fuera a cubrir lo que hay que cubrir, ¿no? Entonces nos encontrábamos con que el discurso propio del alumno, que es lo que nosotros queremos, que se instale, se enriquezca y produzca, quedaba reemplazado por una repetición de las palabras que habíamos dejado escritas, que debe ser, para mí, la escritura es una maravilla que tiene el humano. La verdad es que quien ha podido escribir en algún momento, ahí veo que hay otros chats, ahora los voy a tomar. Quien ha podido escribir en algún momento sabe que es una de las maneras de un quehacer con lo real, de arreglárselas con lo imposible. Norberto Rabinovich, en el libro Lágrimas de lo Real, que es un libro que recomiendo de manera absoluta, digamos, no tiene punto de desperdicio ese libro, es exquisito. Él dice que, retomando algo que planteaba Lacan, pero él lo dice bien fácil allí. Me mata si escucha que yo digo bien fácil. Pero él dice, lo real es lo imposible. El que ha logrado escribir sabe que la escritura es un quehacer con lo imposible. Dicho eso, debo decir que las escrituras de clases a mí me hacen dudar de eso, porque hay una proliferación enorme, además de clases, en distintas plataformas universitarias hace muchos años, y nos hemos encontrado, hoy no está el profesor Malaspina presente, pero nos hemos encontrado, por ejemplo, con gente rindiendo el examen de psicoanálisis. Me acuerdo de una chica que, no porque haya sido la única, pero me acuerdo de ella muy claro, porque fue en febrero, que vino al primer llamado con una serie de papeles, como los que yo podría tener acá, digamos, y hacía un planteo que parecía incorporado a la manera de la repetición de lo que se ha memorizado, ¿no? Con una serie de articulaciones conceptuales en donde, bueno, yo le preguntaba respecto de algo de eso y ella lo que hacía era retomar el texto como cuando a mí en la escuela me hacían decir una poesía. En la época que yo iba a la escuela, mataban a la poesía, haciendo que los alumnos las tuviéramos que recitar de memoria. Entonces, en ese examen, de diferentes formas, le pedimos, el tribunal constituido por el profesor Malaspina, la profesora Agustina Joyle y yo, de distintas formas le pedimos a esta compañera que pudiera hacer un recorrido propio sobre eso. Y ese día no pudo. Hasta ese momento yo no sabía que tenía que ver con los papeles que ella tenía en la mano. Entonces le digo, ¿vos me permitís los papeles que tenés en la mano? Sí. Le digo, ¿y qué son? Y me explicó que era una clase sobre el tema que ella había seleccionado, porque por esa época en la presencialidad la gente que rendía psicoanálisis elegía un tema. No es la modalidad que tuvimos que implementar ahora para los finales. Dice,
yo busqué sobre el tema que yo elegí, que era la articulación entre tal cosa y tal cosa, y me encontré con esto. Entonces yo le decía, bueno, pero esto es el pensamiento de la profesora tal, que luego comentando con integrantes del equipo de cátedra de psicoanálisis, la profesora tal debe pensar algunas cosas articuladas como las pensamos nosotros, porque años antes también nos encontramos con algo de eso. Una profesora de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? De la Facultad de Psicología. Bueno, el tema es que yo le digo ese día a la compañera, bueno, esto vamos a dejarlo a un costado, a ver, veamos tu articulación. No pudo articular. Entonces ese día tuvo que irse de la instancia de evaluación sin haberla aprobado. Volvió a la siguiente mesa, una semana, más o menos, 10 días, entre una y otra, con su recorrido propio, y obtuvo un 10. Un maravilloso recorrido propio. Entonces, ¿por qué ustedes vieron que ustedes me preguntan algo y yo hago toda una vuelta? Porque efectivamente las cosas requieren una vuelta y un recorrido, tienen una historia. ¿Qué ocurre con las clases escritas? A momentos son una muy buena ayuda, pero a momentos hay que poder desprenderse de eso y hacer como decía Sergio Rodríguez, que es un psicoanalista argentino muy valioso, del cual si hay cosas que caen en sus manos, escritas por Sergio, aprovéchenlas. Él decía que el psicoanálisis es muy parecido a la pesca, que hay que tirar la caña y ver qué se pesca. Eso es, en tanto, el psicoanálisis tomado en cuenta en relación a la escucha clínica, pero también a la transmisión. Entonces yo entiendo que para ustedes seguir toda esta vueltereta que yo estoy haciendo no es lo mismo que leerla por escrito y que leyéndola por escrito ustedes pueden volver una vez y otra vez y otra vez. Pero esta voltereta que yo estoy haciendo en este momento permite que ustedes usen de otra manera la escucha. Y también en esta oportunidad tienen la ventaja que les da la virtualidad, que es que esto que estamos conversando, que debiera ser más privado, lo van a tener accesible luego en YouTube. O sea que ni siquiera es que ustedes tienen que quedarse únicamente con sus apuntes quien los haga. No sé si todavía hacen apuntes. Así que bueno, eso tengo que decir de las clases escritas. Entonces, a momentos van a tener clases escritas más. Y en otros momentos van a tener esto que no son clases además, porque ahí va la otra cosa que es importante ubicar. Si yo me sentara ahora a darles una clase, esto sería otra cosa. ¿Por qué? Porque el nuestro no es un programa pensado para la virtualidad. Y entonces lo que nosotros optamos, por eso ustedes verán que insistentemente yo hablo de el espacio de apoyatura al recorrido virtual o el espacio de apoyatura virtual al recorrido de la materia tal. No digo la clase teórica del viernes. Yo en la presencialidad hago otras cosas que ustedes se van a quedar con el enigma. Porque además como todos van a probar, ¿no? Seguro, no van a volver a cursar. Y encima si van a volver a cursar y lo hacen el año que viene, vamos a seguir acá con la pantalla, lamentablemente, porque el bicho no se quiere ir todavía. Así que bueno, hasta ahí la cosa. Además, fíjense que ustedes tienen un montón de material escrito. ¿O creen que es poquito? Porque si creen que el material escrito que tienen es poquito, buscamos más. ¿Qué dicen? No, no, dice el compañero. Yo estoy bien, profe, por lo menos. Es suficiente, profe. Bien, bien. ¿Vieron qué fácil es hacer que la gente se sienta satisfecha? Es solamente ofrecerle más. A ver qué dicen los compañeros en el chat. Espérense.
que tengo que ir corriendo. Yo les voy a contar una intimidad, que es, yo tengo una serie de dificultades visuales diversas. Una de ellas, que no se lleva bien con las otras, es un astigmatismo que hace que me cueste un tiempo sacar la mirada del punto en donde la fijé y que me sea efectiva la vista posándola en otro. Entonces hay momentos en los cuales van a ver que tardo un poquito. A ver, con respecto a las clases en particular, esta ya la leímos. Por mi parte, me parece muy buena la posibilidad de rendir la instancia de coloquios de manera grupal. Bien. A mí me parece que está buena la idea de rendir según tu elección, grupal o individual. Creo que la idea de rendir por videollamada es de las mejores maneras de rendir. Aquí alguien coincide con el compañero, otra persona más coincide con los chicos, dice. Alguien dice que coincide con Luca, que Luca decía que fuera opcional. Coincide otra compañera con la elección de cada uno. Coincide si pudiera ser una elección de cada uno sería genial. Estoy de acuerdo con la grupalidad en instancia de coloquio. También estoy de acuerdo con que la posibilidad de elegir de qué manera rendir el coloquio. Bueno, y vamos a tomar en cuenta esto que ustedes plantean y vamos a ver qué se puede hacer con eso. De qué manera se puede llevar a cabo. Seguramente no va a ser como en la virtual, como en la presencialidad, ¿no? Probablemente tenga alguna cuestión respecto de que el tiempo tenga que quedar acotado por esto que les decía antes, ¿no? Que 3 días son 3 meses, ¿no? Entonces imagínense que si lo hiciéramos como en la presencialidad, por ahí estaríamos 40 minutos hablando con uno, y si eso lo multiplicamos por todas las almas que integran esta cursada, estaríamos complicados, ustedes y nosotros. Una vez tuvimos una dificultad con un alumno porque la mesa empezaba a las 8:30 de la mañana y empezó a las 8:30 de la mañana y como había mucha gente para rendir, a él le tocó a las 11 menos 20. Y bueno, tuvimos una dificultad importante porque el compañero consideraba que no era justo que un compañero pudiera rendir a las 8:30 y a él le hubiera tocado a las 11 menos 20. Entonces, bueno, ahí convengamos que así sea grupal, alguien va a hablar primero, el otro va a seguir después, alguien va a tener que esperar. Esas incomodidades las vamos a tener que ir viendo, ¿no? Sobre la 11:30 del mismo día. 11:30 del mismo día. 11 menos 20 del mismo día, claro. Sí. Claro. De la mañana, ¿eh? Claro. Sí. Sí, a mí me tocó, miren, a mí me tocó mientras yo era estudiante de la carrera de grado en el siglo pasado, porque lo que dice Delfina, yo creo entender que Delfina está diciendo con esto que es muy habitual que las mesas se desdoblen y que a uno le toque rendir el año del arquero, digamos. Imagínense, en mi caso con W, cuando me tocaba rendir. Cuando algún profesor, mientras yo estaba en la carrera de grado, decía, ¿alguien quiere rendir primero? Yo me lanzaba ahí para poder rendir primero. Porque me acuerdo una vez me tocó un 27 de diciembre rendir psicofisiología. Hacía en Buenos Aires 42 grados. Todo el día estuve ahí y tuve que volver al día siguiente porque no llegaron. Y había que sentarse ahí y estar, porque digamos, no era que uno se podía ir y volver o...
Echar raíces en el pasillo hasta que te llamen. Bueno, bueno, vamos a, si no hay más comentarios o preguntas, vamos a ir un poquito sobre la cuestión de la represión, ¿les parece? Sí, profe. Un poquito porque todo sería demasiado. Y Freud decía, ni mucho, ni bueno, ni feliz. Hablando del furor curandis, ¿no? Decía que de alguna manera había que poder soportar la incompletud. Hablando de incompletud, yo me voy a parar ahora. Yo no sé si se lee lo que dice mi remera. ¿Se lee? Se lee. Sí, de cerca Bien. nadie es normal. Exacto. Es muy buena remera. Esta remera tiene un año. Es del Congreso Internacional de Salud Mental que hubo en Buenos Aires el año pasado, donde presentamos con Gabriel, Mabel Luna y creo que Alejandra Vita también presentó un trabajo allí, que son es otra integrante, son otras dos integrantes de nuestro equipo. Presentamos trabajos. Esta remera es parte este era el lema del Congreso de Salud Mental del año pasado. Hoy nos toca presentar un trabajo con Gabriel y con Mabel Luna a las 20. Entonces vamos a terminar antes nosotros hoy. Y hoy, cuando a la mañana elegí que esta iba a ser mi uniforme del día de hoy, que fue un día bastante trajinado, no había advertido que hacía un año de eso y que el Congreso de Salud Mental era hoy nuevamente. Eso como para que ubiquemos que el inconsciente trabaja mientras la conciencia duerme. Y la conciencia no duerme solamente a la noche. Bueno, ahí ya nos estamos adentrando en la cuestión de la represión. En principio yo quisiera que ustedes pudieran tener en cuenta que la represión es uno de los destinos de la pulsión y que hay algo que se ha ido transmitiendo en mucho a lo largo de la enseñanza del psicoanálisis, que tiene como un dejo de que la represión es una cosa, un ente, que acontece en determinado momento, y ya uso la palabra acontecimiento y momento, y no son fieles a lo que quiero decirles que me parece que ocurre. Porque efectivamente la represión implica un acontecimiento y un momento. A lo que quiero referirme es que en mucho ha quedado en la transmisión la represión como algo que ocurre de una vez y para siempre. Y esto no es así. La primera cuestión que ustedes tienen que considerar entonces es que se trata de un destino pulsional y que es un destino pulsional que opera que opera sobre, digamos, la pulsión, pero ¿sobre qué elemento de la pulsión? Sobre el representante representativo de la pulsión. Esto es, sobre aquella representación en términos de la postulación de aparato psíquico que ustedes quieran tomar. Suele ser en este sentido interesante tomar la de la carta 52 o la del esquema óptico del capítulo 7 de la interpretación de los sueños. En esas dos postulaciones, y aparece también muy clarito en otra bibliografía que ustedes han trabajado, que está dentro de los materiales de las clases escritas, que es el capítulo 4 del seminario 11 de Lacan.
donde habla de la red de significantes, la representación, que es una palabra, que es justamente un significante en términos de Lacan, es aquello que queda afectado en el proceso de la represión. La represión no es en un solo acto, es un proceso altamente singular de representación en representación, cada una, cada vez, y que incluye la cuestión del tiempo. Por eso en determinado momento podemos saber de la represión en tanto ha fallado, si no, mientras tanto no sabemos de ella. Y podemos ubicar ahí, digamos, el texto freudiano, digamos, nos marca que hay 3 acepciones para considerar la represión, que pueden ser pensadas. Yo veía una pregunta de ustedes que aludía a etapas. En realidad no son etapas, son momentos. Una etapa y un momento son 2 cosas diferentes. La etapa queda más relacionada con una cuestión evolutiva y el momento tiene que ver justamente con una cuestión relativa al tiempo que no necesariamente sucede o le da su paso a que suceda otro momento. Algo puede empezar y terminar en un solo momento. No sé si les habrá ocurrido alguna vez, pero hay cosas que solamente ocurren un momento y luego no vuelven a ocurrir, ¿no? Cuando nosotros decimos la represión, nos estamos complicando, porque justamente hay 3 acepciones para la palabra represión, para la palabra represión tomada como concepto postulado por Freud. El primero es la represión primaria, que es aquel momento en el cual una representación queda alojada, queda inscripta, que tiene que ver con si ustedes en algún momento están muy aburridos y tienen ganas de agarrar el Paride Centauros, que es un libro de mi autoría, van a poder ver que yo trabajo bastante a lo largo de todo el libro la cuestión de la represión primaria, porque la represión primaria es la que fija una palabra o significante, que es la que abre el juego, pero no abre el juego solamente para las otras 2 maneras en que la represión opera y aparece. En una opera y en la otra aparece. Sino que abre el juego, la represión primaria, para el funcionamiento del aparato psíquico. Hay en ese aspecto algo que Juan Carlos Cosentino, que es un psicoanalista argentino, que conceptualiza, digamos, retoma los conceptos freudianos para volver sobre ellos en la conceptualización, y es muy fino en eso. Él dice que hay una paradoja, ¿no? Que tiene que ver con que aquello que en algún momento resta la posibilidad que algo quede operando, es lo mismo que en un determinado momento posibilita que eso opere. Y ahí alude justamente a esta cuestión de los 2 momentos de la represión. Si
si yo encuentro algún párrafo en el que él lo pueda decir, va a ser mucho mejor, porque lo dice lindo además. Bueno, vamos a avanzar y después seguramente cuando no quiera me encuentro con el párrafo. Tratemos de pensar en la represión primaria. Cuando nosotros hablamos de la pulsión tiene dos elementos. Uno cuantitativo, que está presente en esa fuerza, ese empuje, ese intento de llegar a la satisfacción. Pero la meta, digamos, el modo de poder llegar a la satisfacción es altamente variable y está tocado por la palabra. Así como está tocado por la palabra aquello que nosotros llamamos la fuente de la pulsión, que en determinado momento para alguien la cosa auditiva sea de mayor importancia que la visual, tiene que ver justamente con cuestiones de palabras, ¿no? Yo les había hablado en algún momento de mi anecdotario alrededor de las orejas que incidió en que el psicoanálisis me tomara. Hay un punto en el cual, vamos a decirlo brutalmente, luego ustedes tendrán que desglosar eso y afinarlo. Pero si lo decimos brutalmente, hay un momento en el cual una palabra toma la representación de lo que sería el excedente entre una satisfacción esperada y una encontrada. Lo que el psicoanálisis se plantea, como hemos conversado en otros momentos, es que esa primera experiencia de satisfacción, que es mítica porque no está accesible a la conciencia de ninguno de nosotros, el momento en el que ocurre, transcurre. En el segundo momento de querer encontrar esa satisfacción nuevamente, por exceso o por defecto, en esa satisfacción segunda, algo no anda y es ahí donde la palabra fija a la pulsión. A eso lo podemos llamar represión primaria. La represión secundaria tendrá que ver justamente con aquel otro elemento al cual se le resta aquel otro elemento representativo, cualitativo, aquella otra palabra, a la que se le sustrae la energía que la inerva y pasa entonces a no quedar disponible. Dice Freud allí que muchas veces, por error, ponemos más énfasis en lo que puede ser en ese proceso de retirar esa carga en la represión secundaria o propiamente dicha, ponemos más énfasis en lo que es la repulsa consciente que en las razones propias del funcionamiento de lo inconsciente para que la represión ocurra. En el propio artículo de Freud hay un deslizamiento en ese sentido. Él en un momento determinado dice que el yo se opone a la satisfacción vía esas representaciones y que se opone por una serie de razones que tienen que ver con un equilibrio en torno del placer y el displacer. Cuando ustedes leen ahí yo, no tienen que leer rápidamente conciencia. El yo tiene una conexión con lo inconsciente y hay razones propias de lo inconsciente
para que la represión opere. Ayer escuchaba a una mujer que tiene un flamante nietito y entonces no lo ve mucho por toda la cuestión de la cuarentena, entonces cada vez que lo ve es todo un armado, digamos, en relación justamente a, bueno, no hay que tener contacto con otras personas, todo lo que sabemos de la cosa sanitaria. Entonces, ella me decía que había ido a visitar a su nietito y que estaban su hijo, que es el padre del niñito, la mamá del niñito y ella, y el niñito. Entonces ella me contaba cómo lo había tenido a UPA, que había hecho con el niñito. Y en un momento hablando de la escena, ella dice, ¿qué quiere decir? Me gustaría en algún momento estar sola con fulanito, que es el nietito, el nombre del nene. Quiso decir eso. ¿Pero qué dijo? A mí, la verdad, me gustaría estar sola con mi hijo. Y se puso bordó, ¿no? Y como se analiza hace un tiempo ya, dice, bueno, ya está, ¿no? Esto es, la represión allí quedó desmantelada y surgió en su dicho, tuvo un equívoco, tuvo un acto fallido. Eso es el retorno de lo reprimido, que es ese tercer momento. Pero, ¿dónde operó? Y lo que se levantó ahí fue la represión en relación a todo lo que ustedes trabajaron respecto del complejo de Edipo. Haber tomado, como efectivamente tuvo que ser tomado, ese hijo como objeto de amor incestuoso en determinado momento. Eso no podía haber ocurrido si antes no hubiera ocurrido también esa represión propiamente dicha. Si en algún momento no hubiera caído algo en el orden de la represión respecto de no podés con tu hijo, digamos, con tu hijo no hubiera salteado la barrera de la represión y estaríamos diciendo que tuvo un fallido y ella misma lo advirtió, digamos. Tratemos de pensar allí que podría no haber ocurrido que ella advirtiera esto. Yo veía que una de las preguntas que ustedes plantearon acá, que lo plantearon con un término de amor ortu, que tiene que ver, en Ballesteros está como juicio condenatorio, pero ustedes utilizaron otra palabra acá, que... Juicio adverso, creo que. Exacto. Bueno, Freud dice que en determinado momento es necesario que opere la represión porque la condena, el juicio condenatorio a la satisfacción de la pulsión por vías que no son posibles, todavía no es accesible. Cuando yo digo, no me puedo comer 2 kilos de helado porque si me como 2 kilos de helado me muero, ahí estoy haciendo justamente un juicio condenatorio en relación a ese impulso. Cuando esta paciente dice, bueno, no, esto no, dice, ya está, digamos, como, ya está, ya dije todo lo que tenía que decir, digamos, ¿no? Dice, no hace falta que diga que esto no puede ser. O sea, ella tiene el fallido y hace el juicio condenatorio en relación a su interés por tomar como objeto al hijo. Podría no ocurrir, porque hay quienes dicen, nosotros teníamos
tuvimos un presidente de la nación al cual no. El gobierno italiano había regalado al pueblo argentino una Ferrari. Y el presidente decía, es del pueblo, pero la uso yo. Y entonces se iba a 270 kilómetros por hora de Buenos Aires a Mar del Plata, por ejemplo. ¿No? Ningún juicio condenatorio ahí. ¿Se entiende? Él no decía, o de nuevo, nos han regalado al pueblo argentino una Ferrari que quedará en el museo. Me encantaría usarla, pero eso no sería digno de un alto mandatario, porque en realidad es un regalo al pueblo. No, no. Digamos, es del pueblo, pero la uso yo. ¿No? Ninguna represión ahí. ¿Se entiende? Muchos de los actos que cometemos los humanos respecto de nosotros mismos y respecto de otros son resultado de la represión, pero otros son resultado de que la represión no ha operado. Digo, la represión no es mala palabra. ¿Se entiende? Es un concepto que habla de qué destino tiene una representación. En ese caso, en el caso de la paciente, el nombre del niñito, del nieto, quedó suplantado por aquella representación que había estado a raya durante una cantidad de tiempo, que era, yo quiero estar a solas con mi hijo. Bueno, preguntas y hacemos un pequeño recreo. Tengo acá montones de preguntas de ustedes, que después vamos a tomar algunas, pero quiero decirles además que cuando alguien hace preguntas, ya significa que ha hecho un recorrido. Estas preguntas son el testimonio que ustedes han hecho un recorrido. Puede preguntar aquel que ha ido a algún lado. Si no, digamos, no hay pregunta. ¿Preguntas sobre lo que hemos recorrido este rato? Yo tengo una, Patricia, y bueno, al resto del equipo también. En el escrito Freud va a decir que se pregunta, en el escrito también, y que después lo responde, pero a mí no me termina de quedar claro, es esto de que, bueno, si la represión opera sobre pulsiones, y las pulsiones tienden al placer como finalidad, ¿por qué entonces el inconsciente necesita operar esta represión sobre ellas? Es porque la satisfacción de esa pulsión generaría o provocaría algún, no sé, algo, ¿cómo decirlo?, intolerable para el sujeto, para su yo, o por qué es que el inconsciente oprime esa pulsión. Bueno, está muy buena la pregunta del compañero, porque, y después voy a tomar una pregunta que tiene una compañera sobre la cuestión de la represión primaria. ¿Por qué está buena la pregunta que hace el compañero? Porque en realidad, con lo que estamos en 1915, con el artículo La represión, y ustedes verán que Freud dice que en realidad, si algo de esto le quiere ser denegada la satisfacción, es porque eso generaría algún displacer. Y él mismo se encuentra con la contradicción de cómo puede ser si la satisfacción produce placer, de acuerdo a cómo él viene pensando las cosas, ¿por qué algo se opondría a eso? Y entonces él dice, ahí mismo lo desliza. Luego, en 1920, en la última teorización que hace acerca de las pulsiones, le va a dar otro lugar en Más allá del principio del placer, en el texto Más allá del principio del placer, que si quieren ya pueden ir leyéndolo porque les va a aclarar cosas. No tienen por qué leerlo absolutamente completo. Comiencen a leerlo y van a ver que Freud hace este mismo razonamiento que hizo el compañero, pero con la poética de su escritura, y nos va llevando por la misma pregunta que acaba de hacer el compañero. ¿Cómo puede ser que si la satisfacción genera placer, algo se le oponga a eso? Y en el mismo texto de la represión dice,
probablemente sea porque produce displacer en algún otro sitio, ¿no? Hay algún displacer que produce en otro sitio. Bueno, ese otro sitio él lo va a ir trabajando y nosotros vamos a ver luego con la incorporación que él hace de su última teoría de las pulsiones, que en realidad hay motivos para buscar el displacer. No solamente es que el displacer pueda ser secundario, ¿no? Supónganse, no me voy a comer los 2 kilos de helado porque si no me voy a sentir muy mal, digamos, y me puedo morir, sino me voy a comer los 2 kilos de helado. Y alguien podría decir, pero ¿y te vas a sentir mal? Y sí, es muy burdo lo que les estoy planteando, ¿no? Pero en la clínica se ve de manera, digamos, de manera contundente cómo en determinado momento alguien opera desligándose de lo que podría ser placentero, ¿no? Operando directamente por el lado del displacer. Bueno, lo que Freud abre en este artículo de la represión tiene que ver justamente con esto de que lo reprimido es solamente una parte de lo inconsciente, no es todo lo inconsciente. Entonces dice, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Entonces hay razones que son propias de lo inconsciente para que ocurra esto que el compañero está marcando como una contradicción. Hay razones propias de lo inconsciente para que en determinado momento algo no quede satisfecho. Hay razones propias de lo inconsciente para que algo en determinado momento tienda al displacer. Profe, ¿puede ser que esto también tenga que ver algo con la educación de los papás, con lo que está bien y lo que está mal, el tema de límites? Por ahí vos haces algo que alguna vez te dijeron que estaba mal y eso entonces te genera placer y displacer a la vez, porque quieres hacerlo pero a la vez no podés. Mira, No. viene bárbaro tu comentario porque me hizo recordar a una chica, una adolescente, en una consulta, que me contaba, ella me lo contaba a los 16 años, pero hacía un relato de cuando tenía 14. Entonces ella me decía, tal día, a los 14, salí y fui y me contaba todo el derrotero de deambulación entre una previa y la otra, ¿no? Entonces me decía, yo había comprado, ella me lo decía en la jerga adolescente, que yo no voy a utilizar ahora, entre otras cosas, para resguardar el secreto de ella, si bien hay muchos adolescentes que hablan del mismo modo. Usaba todo el tiempo la jerga escabio, gorra, bueno, toda la jerga adolescente. Ella decía, yo lo voy a relatar en mi propio lenguaje por una cuestión de resguardo. Porque siempre debemos resguardar, justamente necesitamos, como hacía Freud, mostrar la clínica, pero resguardándola. Ella decía, ese día yo había comprado la bebida para otra amiga y para mí. Mi amiga no fue. Entonces yo me la tomé toda. Fue la primera vez que usé un embudo para tomar. Y dice, ese día mi papá me había dicho que no tomara mucho. Bueno, la compañera podría decirme, usted no entendió nada. Si yo le estaba hablando justamente de las prohibiciones y de la educación y de estar viendo cómo a veces tomamos en cuenta la educación y los límites y, digamos, a ver, la educación es una cosa, tiene que estar, es necesaria, es imprescindible, imprescindible. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que operan
desde lo inconsciente y a la manera que el inconsciente opera, con aquello que esos otros significativos nos plantean en relación a los topes, límites, y donde esa educación queda apoyada. Hay un libro que yo quiero muchísimo, que está agotadísimo porque hubo una sola edición en castellano, que son las cartas entre Freud y Oscar Pfister. Oscar Pfister quedó, digamos, en la historia como era un señor que se dedicaba, algunos lo ubican como el primer psicopedagogo. Se dedicó a pensar cuestiones relativas a la educación. Y su título universitario era de doctor en teología. Era básicamente un pastor protestante. Los pastores protestantes son teólogos. Digo porque utilizo la palabra pastor y mucha gente seguramente piensa en las iglesias evangélicas que existen de un tiempo a esta parte en donde, bueno, alguien opera como pastor, pero, digamos, no ha estudiado. Este señor le planteaba a Freud justamente estas cosas, cómo la educación quedaba apoyada en cuestiones relativas al inconsciente. Y cómo en esas cartas ustedes se pueden hacer un festín si les interesa la psicopedagogía. Porque vuelven una y otra vez respecto de la educación. Y este hombre consideraba justamente que la educación tenía mucho por hacer por los jóvenes. Pero en el contrapunto de lo que iban intercambiando, aparecía una y otra vez el basamento y el tope que es del orden de lo inconsciente. ¿Qué pasa? Esta chica va hablando luego de sus papás y de la familia. ¿Y qué trae ella? Que ella lo que veía allí, que ella dice que ella se clarificó en el momento en el cual tenía 14 años, era que, según ella entiende, sus padres decían una cosa y hacían otra. Bueno, pero digo, no era una cuestión de límite eso, ¿eh? El padre puso límite ahí, ¿no? Toma menos o no tomes. Sin embargo, lo que ella pudo ubicar ahí es que, y empezó a hacer una serie de relatos sobre reuniones familiares y una serie de cuestiones, en donde aparecían una serie de ubicaciones respecto de la familia que ella consideraba que eran muy delicadas en torno de lo que nosotros podríamos nombrar valores, que tienen que ver, alguien podría decir, bueno, pero esos valores son valores propios de la educación, ¿no? Por ejemplo, cómo tiene que comportarse alguien, qué es una persona educada, cómo debe llamarse una persona para estar bienvenida en la familia, ¿no? ¿Cómo debe llamarse? Y aparecían allí una serie de cosas sobre las cuales esta chica, en ese acto, trataba de matándose. No se murió por poquito. No les puedo decir qué tomó ni qué cantidad porque es por resguardo del secreto. El límite estaba, sí. La educación estaba, sí. Pero había otras cuestiones que a nivel de esos lazos familiares iban en contrario. Y hablando de lo que se transmite, hay una pregunta también dando vueltas sobre el tema de los ideales. Los ideales de los padres estaban relacionados con prácticas de esas familias en generaciones previas que tenían que ver con cuestiones que iban totalmente en contrario de lo que se podía pensar como
límites, educación, buenas costumbres. Y entonces ahí aparece otra vez el inconsciente. Esto es, ¿qué cosa es la que prima cuando se transmiten cosas de una generación a la otra? ¿Es solo la educación? ¿Es solamente el te tenés que sentar bien, no tenés que eructar en público, tenés que guardar, digamos, recato por tu cuerpo? ¿Es eso lo que prima? ¿O hay un momento en el cual eso queda superado, complicado y arrasado por cuestiones que se han ido transmitiendo a medida que la familia fue avanzando? Hoy a mí me causaba gracia algo, en mi casa hay pajaritos que vienen, el vidrio de la ventana del comedor tiene un efecto de espejo. Entonces vienen pajaritos y picotean el vidrio, ¿no? Y mi perra, que está del otro lado del vidrio, se desespera. Bueno, en mi familia hicieron un video de eso, cortito. Entonces se lo comparto a mi hermano. Y mi hermano me dice, pero dice, estaban los pajaritos ahí, ¿no? ¿No les pusiste agua? No, le digo. Y además, dice, a esta altura ya les tenías que haber hecho una casita de madera ahí. Porque yo le explicaba que picotean, hay uno de ellos que ya está exhausto y se arranca las plumas de tanto picotear. Entonces, ya les tendrías que haber hecho tal cosa, ¿no? Bueno, ustedes no se saben el capítulo de quién baña a la perra. En algún momento se los voy a contar. Pero algunos integrantes del equipo que creo que sí me escucharon con esa anécdota, la verdad que, a ver, eso que mi hermano me indica ahí no tiene que ver simplemente con una cuestión en relación a la educación, porque creo que en ningún lado está escrito que alguien le tenga que poner agua y hacer una casita de madera a los pajaritos que vienen a picotear mi vidrio. Eso es otra cosa. Eso es una ubicación en relación al trabajo, digamos, que tiene un lado espectacular y por eso ustedes me están padeciendo, y otro lado, digamos, que permanentemente excede, digamos, ¿no? Y que viene justamente de, yo no sé si alguien se inquietó por a mi hermano, pobrecito, que entre paréntesis yo participé de su educación porque tiene varios años menos que yo no sé si alguien se preocupó por decirle explícitamente, mirá, hay que trabajar mucho. No, no era por ahí, digamos. Entonces, hay cuestiones que se transmiten, que tienen que ver justamente con cuestiones en el orden de lo inconsciente, que son muy fuertes y pugnan, y que entonces lo que la educación intenta hacer o intentaba en una época, ahora es todo un tema qué cosa intenta la educación, era justamente de alguna manera arreglárselas para darle un tope, un descanso, un dique a la satisfacción inmediata del impulso. Por eso ustedes van a escuchar por ahí que la educación en muchos casos era represiva, ¿no? Porque trataba de poner tope. Eso cambió un tanto, y se presenta, insisto, es todo un tema, tal vez en algún momento podríamos olvidarnos del programa de la materia y hablar de eso, todo un encuentro. ¿Qué se pretende con la educación hoy? Pero, digo, hay cuestiones allí que pugnan por el lado de, y ahí voy a tomar la pregunta o comentario que hizo un compañero o compañera, creo que compañera, y después nos vamos al recreo. A mí no me quedó bien claro lo de la represión primaria, dice la compañera. Bueno, espérense que... lo que la represión primaria produce es entre la satisfacción que ha ocurrido
y la siguiente, algo no es igual, no se reencuentra, y lo que aparece ahí en su lugar es la instalación de una huella, que es huella de lenguaje, ¿no? Dice, por ejemplo, Cosentino, dice, la represión, como señala Freud, no es un mecanismo psicológico. Dice, el yo no participa en absoluto en el sentido del yo consciente, ¿no? Es un mecanismo que, como el chiste, funciona en el mismo lenguaje. La estructura del lenguaje como condición de la represión secundaria se juega en dicha represión. En el discurso habitual, algo queda reprimido como mecanismo del lenguaje, y con la asociación libre, el hablar mismo retorna lo reprimido. Para que la represión secundaria pueda aparecer como aparece en el chiste, como le aparece a esa mujer que dice, en lugar del nombre del nietito, dice, hijo, quiero estar a solas con mi hijo. Para que eso ocurra, en algún momento tuvo que haber quedado fijado un elemento. Hay personas, pacientes, situaciones que nos pueden hacer pensar más claramente esto. Por ejemplo, en un momento determinado, un hombre hablaba de cómo con un telescopio que le había dado su papá, él miraba a las casas vecinas, hasta que su papá advirtió que él lo estaba usando para mirar algo que no eran las estrellas. Y entonces le puso un castigo. El castigo que le puso era que tenía que mirar por el telescopio las estrellas una cantidad de veces y de horas por día y por semana. Y este hombre tenía una serie de cuestiones en relación a la mirada. La mirada había quedado fijada, no era cualquier cosa para él. Digo, se puede pensar ahí, yo se los estoy contando con todo lo que el análisis trae, digamos, ¿no? Pero traten de pensar que se trata de un elemento en el cual algo de esa satisfacción que intenta producirse queda ligado a una palabra porque algo no coincidió, algo no anduvo. Tal vez sí, este hombre hubiera mirado un par de casas con el telescopio, digamos, y nada más, la mirada no hubiera quedado con el peso que tenía para él luego, donde todo el tiempo le aparecía como una cuestión en la que quedaba preso de la mirada. Hacía elecciones en las cuales la mirada, digamos, era lo principal que tomaba en cuenta y se le perdían otras cosas. La represión primaria es la fijación de un elemento representante que inaugura el inconsciente. Y ese elemento, que es del orden de la palabra, que es del orden de lo cualitativo, de la representación, produce un efecto de atracción y de imán a nuevos elementos de representación, ¿no? ¿Vieron que a veces hay gente que uno dice, cualquier cosa que le decís lo mete en la misma serie? ¿Les ha pasado alguna vez o no? Bueno, a mí me ha pasado escuchar gente que cualquier cosa que uno le diga le sirve para lo mismo, ¿no? La represión, en el sentido de la represión primaria, opera justamente atrayendo nuevos elementos de representación. Ese es
el modo de fijación y el modo de operatoria de la represión primaria. La represión secundaria va a tener que ver justamente con que la energía de la cual está cargada una representación es despojada, pero hay una pregunta también por acá en relación al desplazamiento que alguien hace, si se puede relacionar la represión al desplazamiento, y sí que se puede relacionar, no exactamente del modo en el que lo plantea la pregunta aquí, que después se las voy a leer, sino que esa energía justamente que tiende a la satisfacción, en lugar de quedar coartada, porque la represión no opera sobre el montante energético, sino sobre el elemento representacional, es retirada de una representación, pero se desplaza si todo va bien hacia otra. Acuérdense del famoso ejemplo que yo les pongo respecto del concurso universitario y el caballo, ¿no? Digo, yo no pude evocar a qué le tenía fobia Juanito, en tanto, si yo decía caballo, ganaba la otra persona, ¿no? Digo, tratemos de pensar que se retira la carga de una representación, digamos, y se desplaza. O, a ver, ahí no es que yo pude tener un fallido, quedé, digamos, luego pude reconstruir, pero el efecto justamente de desplazamiento a la situación de concurso, digamos, me parece que es lo bastante claro ahí. La represión encuentra sus modos de poder, la represión encuentra sus modos justamente de operatoria. Patricia, yo tengo una pregunta. Yo pensaba, con el ejemplo que vos diste de esta mujer que tiene el fallido en análisis y que eso remite a esa idea del complejo de Edipo que quedó reprimida, yo pensaba si eso tiene que ver con lo que vimos al principio de la cursada sobre no me acuerdo en qué texto era, creo que eran algunas observaciones sobre el concepto de inconsciente, con esto de la intensidad que tienen las ideas el inconsciente, como que está latente, pero tiene como que produce efectos, y cuando se levanta algo de la represión es como que ahí podemos ver que esa idea está operando de alguna forma. Es una pregunta. Sí, la respuesta es sí a eso, a esa pregunta, sí. Y tenemos que pensar además justamente que, la represión implica un proceso, representación por representación, que requiere muchísima energía, ¿no? Y Freud dice, en el texto La represión, que cuanto mayor es la intensidad de la represión, el interés por retirar, digamos, una carga de satisfacción, más crece la fantasía a nivel del inconsciente. Y él dice, nos encontramos con muy floridas fantasías, esto es, con el hijo se puede, no se puede. Pero evidentemente la fantasía de quisiera estar a solas con él está a nivel del inconsciente. Entonces, cuando la represión falla allí y nos enteramos del fallido, también nos enteramos de lo otro que se ha cocinado allí, que es del orden de la fantasía. Entonces, Freud habla justamente de la fantasía en el sentido de la intensidad de lo que Juliana está marcando, ¿no? La represión, lejos de lograr su cometido, lo que hace es generar una mayor intensidad allí. Bueno, paramos por un ratito. Espérense que, no, ustedes hagan lo que quieran. Si quieren,
hagan lo que les parezca, yo voy a copiar el chat. Y luego de copiar el chat voy a dejar de grabar para que nos quede el video en 2 partes. Patricia. Sí. Buen día, Fernando. ¿A qué hora volveríamos? Si les parece 7:15. Bueno. Y vamos a trabajar una media hora más o menos. Bueno, nos vemos un ratito. Chau, chau.